estos días encerrados, así que bueno, tener un poco de paciencia y ayudar en lo que se puede. Bueno, ponemos a grabar esto. Bien, vamos a comenzar desde la parte de errores numéricos que al final de la primera clase presencial que tuvimos, la única, vimos la introducción, ¿no? Y aquellos que asistieron virtualmente a la clase pasada, bueno, esto lo vimos. Habíamos dicho que hay dos tipos de errores que siempre van a aparecer cuando ustedes solucionen numéricamente, ya sea usando la computadora o una calculadora, algún problema de ingeniería, ¿no? Algún problema matemático que modele algún problema de ingeniería. Por un lado están los errores de redondeo, que tienen que ver con la aproximación que hacemos al guardar un número en la computadora o en la calculadora. Por ejemplo, si ustedes guardan un tercio, dependerá de, que es un número periódico, cuántas cifras almacenará esa computadora para determinar si hay mayor o menor error, ¿no? No es lo mismo guardar 0,3 que 0,33 o más dígitos significativos. Y por otro lado, se contrapone el error de truncamiento. El error de truncamiento también se conoce como error del método, porque es el error que aparece cuando uno a una formulación exacta, por ejemplo a través del análisis matemático, la aproxima con una formulación numérica o precisamente aproximada, como sería el ejemplo que se vio en la primera clase, cuando aproximábamos la pendiente a la curva, la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto que se indica aquí, en el punto de coordenadas TI, B sub TI, como la pendiente de la recta secante que pasa por ese punto y por un punto vecino, en este caso un punto hacia la derecha de coordenadas T sub I más 1, B en TI más 1, ¿no? Entonces, claramente pueden ver que hay una diferencia entre la pendiente de esta recta y esta recta. Si uno disminuye este delta t, este paso, bueno, llegamos a la definición de derivada que vieron en análisis. Es decir, que esta pendiente, la de la recta secante, se aproxima a la de la recta tangente. Pero uno no puede disminuir indefinidamente hasta alcanzar el límite, ese paso delta t, porque comienza a preponderar el error de redondeo, ya que la computadora no va a poder distinguir entre dos números tan cercanos para las coordenadas t sub i y t sub i más 1. Entonces, siempre que aumenta uno de los errores, el otro disminuye. Es una solución de compromiso. Bien, luego nos vamos a explayar sobre esto. Hacemos un repaso de lo que vieron en cifras significativas en Física 1, que son las cifras que se pueden usar de manera confiable, ya sea en una medición o en un cálculo. Acá tienen un ejemplo de un velocímetro donde está midiendo la velocidad y la unidad de escala es, o la precisión es, igual a 1 kilómetro por hora. Supongamos que estamos en sistema internacional, 1 kilómetro por hora. Bueno, aquí la aguja está midiendo entre 48 y 49 y uno le puede agregar una cifra más, que sería la mitad de la precisión del instrumento. En este caso sería 48.5. Ya vamos a ver cómo está relacionado el error con el número de cifras significativas. Y cuando hablemos de error, en el error numérico siempre va a estar comprendido tanto el error de redondeo como el de truncamiento. Antes de pasar eso, vamos a ver conceptualmente la diferencia entre exactitud y precisión, que uno la utiliza cotidianamente sin diferenciarlas, pero realmente son distintas. Aquí tenemos un cuadro esquemático de tiro al blanco, donde la solución exacta o el tiro exacto sería justo en el centro del blanco. Tenemos en abscisas el aumento de la exactitud y en ordenadas, en este caso hacia abajo, el aumento de la precisión. Es decir que si todos los tiros fueran
exactos y precisos, es decir, si no hubiera error, todos darían exactamente en el centro, en el blanco. Veamos qué pasa si los tiros tienen bastante exactitud y precisión. Bueno, se da el caso de el caso D. Están todos los tiros cercanos entre sí, es decir, que son precisos. La precisión tiene que ver con qué tan cerca se encuentran las mediciones o los valores calculados entre sí, y además son exactos, porque están cerca de la solución verdadera o correcta, en este caso el centro del blanco. Es decir, que la exactitud tiene que ver con la cercanía del valor calculado o medido al valor verdadero. Uno podría tener un caso, por ejemplo el C, donde los tiros son bastante precisos, es decir, entre sí están todos muy cercanos, pero están alejados de la solución exacta, que es el centro del blanco. Acá hay una desviación sistemática. En el caso de mediciones, esto se da cuando hay un error del instrumento, no del quien está midiendo. ¿Está bien? En el caso B tenemos un caso donde si ustedes hicieran un promedio de las distancias, considerando positivos y negativos según el cuadrante, daría más o menos cercano al centro. Es decir que en este caso se tiene bastante exactitud, pero los tiros están bastante dispersos entre sí. Por lo tanto, hay poca precisión o mucha incertidumbre. Y este sería el peor caso, que es inexacto, porque el promedio de esta nube de puntos dará por aquí, donde estoy indicando con el cursor, y también son poco precisos, están muy dispersos entre sí. Entonces, tienen que tener en cuenta esta diferencia conceptual. Cuando hablamos que uno quiere obtener un buen resultado numéricamente, estamos hablando que quiere que sea exacto y lo más preciso posible. Vamos a ver una formulita donde se va a eh, vincular lo que es la precisión con el número de cifras significativas. Este cuadro es bastante explicativo. Está mucho más explayado, pueden leerlo en el libro. Bien, vemos formalmente la definición del error verdadero. En términos absolutos, es decir, que tienen dimensiones. Si ustedes, por ejemplo, estuvieran midiendo como aquí una velocidad, bueno, la diferencia entre el valor exacto y el valor medido, si se conociera el valor exacto, va a ser el error verdadero y va a tener las dimensiones del problema, en este caso kilómetros por hora sería, ¿no? Muchas veces lo que se quiere es saber cuál es el peso de ese error absoluto, verdadero, en la solución. Por lo tanto, se lo debe dividir o relativizar respecto a un valor de referencia que es precisamente el valor verdadero. Y generalmente se lo expresa de manera porcentual. La nomenclatura, cuando pasamos del error absoluto, es decir, con dimensiones, al error relativo, pasa de E mayúscula a épsilon. Esta definición formal no tiene aplicación en la práctica porque si uno conoce el valor verdadero de un problema no tiene que solucionarlo, precisamente ya lo conoce. Por lo tanto, lo vamos a utilizar en la materia, en los ejemplos que da el libro, porque el libro siempre compara soluciones aproximadas con soluciones verdaderas de manera de poder ver qué tan bien funcionan los métodos o no. Pero en la práctica esta definición de error verdadero no se puede utilizar. Lo que se va a utilizar es el error aproximado, que en la mayoría de los métodos que vamos a ver en la materia es aplicable. El error relativo aproximado porcentual es la razón entre un error aproximado, que ya lo vamos a definir, y un valor aproximado. En los métodos iterativos, por ejemplo, los métodos raíces que vamos a ver en la siguiente hora, se pueden definir de manera precisa qué es el error aproximado. El error aproximado lo podemos definir como la diferencia entre el resultado en la iteración actual con respecto al resultado o la aproximación en la iteración anterior. ¿Qué es una iteración? Un método iterativo. Un método iterativo es un método que aplica reiteradamente o repetitivamente o iterativamente
el algoritmo de manera de ir acercándose a la solución. Entonces, es de esperar que en la mayoría de los métodos, dependiendo de cómo, de los valores iniciales que uno utilice y del método en particular, que iteración o repetición tras repetición, la aproximación actual sea mejor que la anterior y el error aproximado, lo que está aquí en el numerador, vaya disminuyendo. Y se lo va a comparar respecto al valor aproximado, que es la mejor solución hasta el momento, que sería la aproximación actual. Es decir, que hay una forma, sin conocer la solución verdadera, de determinar si el error va disminuyendo o no. Para saber hasta qué error, hasta cuándo se debe iterar de manera que el error quede por debajo de una tolerancia, eso lo debemos comparar con esta tolerancia definida a partir de las cifras significativas. Esta fórmula que está aquí al pie de esta diapositiva surge de un análisis de error que no está en el libro, aparece en libros un poquito más avanzados de métodos numéricos, que relaciona el número de cifras significativas, que le vamos a denotar con la letra n, con una tolerancia que ya es porcentual. Por eso acá está bien especificado. La tolerancia epsilon sub s ya es porcentual. Así que esto no lo tienen que multiplicar por 100. Entonces, si uno quiere saber qué tan bajo debe ser el error para estar por debajo de la tolerancia epsilon s, que corresponde a un número de cifras significativas, simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar aquí el número de cifras significativas que queremos obtener en el resultado. Esto puede estar en el enunciado del resultado, que el operador quiera tal cantidad de cifras significativas. Aplicamos esta expresión y nos va a dar una tolerancia porcentual ya, bueno, precisamente porcentual. Entonces, aplicaremos el método iterativo hasta que el error, en términos absolutos, aquí no importa el signo, sino la magnitud de este error relativo, esté por debajo de esa tolerancia. Y eso lo vamos a ver con este ejemplito, y luego de ver el ejemplo despejamos las dudas que haya hasta ahora. Lo vamos a ver con un ejemplo en el que vamos a aproximar la función exponencial evaluada en x igual a 0,5. Esta función exponencial, seguramente vieron esta expansión en serie Taylor, centrada en el origen, la serie Maclaurin, para aproximar precisamente a la función exponencial. Como es, tiene n más 1 términos, hasta el término enésimo aquí, potencia enésima, lo que se va a hacer es ir acrecentando o agregando términos a la serie y comparar cuál es el resultado con respecto a la aproximación que se obtuvo con un término menos. Vamos a aplicar esta fórmula, la fórmula de error aproximado relativo, y la vamos a comparar con esta tolerancia. En el caso de este ejemplito, se quiere estimar con 3 cifras significativas. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer es abrir la planilla de cálculo, ya sea LibreOffice, OpenOffice o Excel, o la que tengan, planilla de cálculo que tengan, y vamos a, primero que nada, introducir algunos parámetros del problema. ¿Está bien? Queremos que, primero que nada, vamos a ver cuál debe ser la tolerancia epsilon s, que corresponde a 3 cifras significativas. Por lo tanto, en una celda vamos a escribir esta fórmula en función de n, que la vamos a haber guardado en otra celda. Entonces, podemos guardar aquí n, queremos que sea 3 cifras significativas, y en una celda por debajo, epsilon s, es decir, la tolerancia. Para eso vamos a introducir la expresión, abrimos paréntesis, 0,5, en realidad no hace falta el paréntesis, pero bueno, 0,5, chequen aquí que esté configurado
el separador decimal. En el caso, yo lo tengo en español, está con la coma, no con el punto. 0,5 por 10 a la 2 menos n. 10 exponente, acento circunflejo, ahora sí abrimos paréntesis, a la 2 menos n. N está guardada en esta celda. ¿Está bien? Cerramos paréntesis y tenemos la tolerancia, que acuérdense que esto ya está en porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que deberemos ir agregando términos a esa serie de Taylor hasta que el error, que vamos a ver cómo lo calculamos, esté por debajo de 5 centésimas. Entonces, queremos evaluar x en 0,5. Guardamos aquí el valor de x donde vamos a evaluar la función. Conocemos la solución exacta, al menos hasta 15 cifras significativas, que es lo que tiene como límite la planilla de cálculo de la función exponencial. De hecho, la planilla de cálculo y la calculadora y la computadora, cuando calculan la función exponencial, lo que hace es aplicar esta serie de manera que el error esté por debajo de una tolerancia donde n aquí es 15. ¿Está bien? Nosotros lo vamos a hacer con n igual a 3. Entonces, esa solución exacta que vamos a utilizar, en realidad se ha calculado internamente de manera numérica. Entonces, vamos a primero escribir una columna para la cantidad de términos que vamos a tener en la serie, comenzando desde 1, luego arrastran, esto va a sumar, va a ir actualizando a través de números enteros. Vamos a escribir aquí la solución aproximada. Solución aproximada. Y la solución exacta la podemos escribir aquí en una celda. Para eso vamos a utilizar la función exponencial, que es x, o también lo pueden introducir a partir de aquí del menú de funciones. Está en la barra de herramientas o insertar función, como quieran. Esta función es bastante utilizada, es más rápido escribirla de manera literal. Entonces, escribimos exp, la función exponencial en donde, en x igual a 0,5. Está guardada en esta celda. Y mostramos más cifras significativas en el resultado. Esto no quiere decir que, fíjense que uno de aquí puede manejar la cantidad de cifras significativas que muestra, pero internamente tiene hasta 15 dígitos decimales de precisión la planilla de cálculo. Bien, la solución aproximada va a ir en esta celda y luego vamos a tener en esta columna, perdón, y dos columnas más, una con el error verdadero, siempre es relativo, y el error aproximado. Entonces deberemos ir calculando la solución aproximada agregando términos y calcular el error aproximado hasta que esté por debajo de la tolerancia aquí en la celda B2. Entonces, volviendo aquí, con un solo término nos queda el término independiente, la celda. Por lo tanto, la solución en ese caso aproximada sería igual a 1. ¿Está bien? El error relativo aproximado no lo podemos calcular porque no tenemos solución anterior, pero sí podemos comparar esta solución con la solución exacta.
Entonces escribimos aquí la fórmula del error verdadero, abrimos paréntesis para escribir el numerador, perdón, previamente, como esto nos interesa en términos absolutos, escribimos la función abs, valor absoluto. Ahora sí, abrimos paréntesis. Este paréntesis es para aplicar la función. Dentro de esa función va a haber una división, por lo tanto debemos abrir nuevamente paréntesis para escribir el numerador, que va a ser el valor exacto o valor verdadero. Recuerden que estamos definiendo este error, ¿no? El error verdadero sobre el valor verdadero. Entonces, solución exacta o valor verdadero menos solución aproximada. La solución exacta, como la vamos a utilizar reiteradamente en esta columna, debe permanecer fija. Por lo tanto, deben fijar la celda con F4 o Shift F4. Cuando esté la celda fijada les va a aparecer un signo pesos que antecede tanto a la columna como a la fila, en este caso E2. El valor aproximado, solución aproximada, irá cambiando. Cerramos el paréntesis del numerador y esto lo dividimos por la solución exacta o valor verdadero, también en formato en referencia fija. Y recién ahora cerramos el paréntesis de la función valor absoluto y esto está todavía en formato punto fijo, hay que expresarlo porcentualmente, 39% hasta ahora de error. Esta columna que también va a ir el error porcentual relativo aproximado la fijamos en términos porcentuales. Bien, hasta aquí el primer término, ¿no? Bien, ¿qué sigue ahora? Agregar un término más a la serie. Es decir, vamos a agregar x evaluado en 0,5. Es decir, que con dos términos, la aproximación a la función exponencial en 0,5 va a ser 1 más 0,5. ¿Está bien? Es decir, que aquí lo que vamos a hacer es, a lo que ya tenemos guardado previamente, la aproximación anterior, le sumamos el término lineal. Fíjense que en la fórmula va a ir aumentando de a 1 la potencia y también el argumento del factorial. Pero esa potencia, por ejemplo, si estamos en el tercer término, tendrá un exponente 2, un valor de 2, es decir, correspondiente como si hubiera dos términos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es utilizar la información que está en esta columna, en la columna de términos, para proveernos de el exponente y el argumento del factorial. Aquí x es lo mismo que x a la 1 sobre 1 factorial. Por lo tanto, si ya escribimos de manera general esta fórmula, luego simplemente deberemos arrastrar las celdas. Por lo tanto, acá lo que vamos a hacer es, en vez de escribir literalmente x, que es 0,5, vamos a hacer x, que está guardada aquí, en formato fijo, porque este argumento se va a utilizar a lo largo de todas las fórmulas, es decir, con F4, pero lo que vamos a hacer es elevarlo a la potencia 1, que está en la fila anterior de términos y primera columna. Eso va a ir cambiando, por lo tanto no va en formato fijo, y debemos dividirlo por el factorial de 1. La función factorial es fact, y como argumento le tiene que pasar un número, que en este caso va a ser el que está guardado aquí, el factorial de 1, y también variable. Es decir que, si resalto con F2, pueden ver que la fórmula general
cuando yo arrastre esta celda hacia abajo, el valor de x05 va a permanecer fijo, y lo que se va a actualizar va a ser el exponente. Cuando pase la celda de abajo, el exponente o potencia va a ser 2, y el argumento de la función factorial también, y el valor anterior guardado, en vez de ser B5, va a ser B6, porque voy a haber arrastrado. Es decir, que esta fórmula ya es general. Simplemente debemos arrastrar la celda hacia abajo y visualizaremos los resultados, que podemos escribirlo con más cifras significativas. Lo que queremos ver es hasta qué cantidad de términos hay que agregar para que este resultado se exprese con 3 cifras significativas. Acá ya podemos ver que converge a 1,648. Con 3 cifras significativas va a ser 1,65. Pero bueno, debemos saber cuál es el número mínimo de términos para alcanzar ese número de cifras significativas. La columna de error también se puede actualizar. Recuerden que depende del valor verdadero y del valor aproximado en la iteración actual. Pero recién ahora, a partir del segundo término, podemos escribir la fórmula del error aproximado, que va a ser igual a valor absoluto, abrimos paréntesis, abrimos nuevamente paréntesis para escribir el numerador, y acá sí aplicamos esta fórmula. La aproximación actual menos la aproximación anterior. En este caso, la aproximación actual es con 2 términos, está guardada aquí, vale 1,5, mientras que la aproximación anterior corresponde a un término en la serie. Valor de 1 que está, en mi caso, guardado en B5. Cerramos paréntesis del numerador y dividimos por el valor de la aproximación actual, es decir, que corresponde a 2 términos. Cerramos el paréntesis de la función valor absoluto y ya tenemos el error relativo aproximado. Podemos, con F2, resaltar la fórmula. Entonces pueden ver valor actual menos valor anterior sobre valor actual. Si arrastramos esta fórmula hacia abajo y aumento un poco más el número de dígitos, dijimos que tenemos que llegar hasta este valor, 0,05%. Recuerden que esto ya está en porcentaje. Por lo tanto, podemos ver aquí que con 5 términos, que también le voy a agregar un poco de cifras significativas, con 5 términos todavía estamos por encima de esta tolerancia. Es decir, que si cortáramos aquí el número de iteraciones, no podríamos expresarlo con 3 cifras, sino con 2. Fíjense que si n es igual a 2, la tolerancia es 0,5. Así que si cortamos aquí, por ejemplo, me dijeran, bueno, haga 5 iteraciones o 5 términos, el error es 0,16%, está por debajo de la tolerancia que le corresponde a n igual a 2, pero por encima de la tolerancia que le corresponde a n igual a 3. Es decir, que ahí el resultado sería 1,6. Pero el problema nos está pidiendo 3 cifras significativas. Con 6 términos podemos ver que en la serie ya tenemos una tolerancia de 0,016. ¿Está bien? Un poquito menos de 2 centésimas. Y está por debajo de la tolerancia requerida, es decir que esta es la fila donde debemos terminar las iteraciones o el agregado de términos a la serie. Y este resultado, que en pantalla uno lo puede ver si quiere con más cifras significativas, lo correcto es, ya que el error corresponde a está por debajo de esta tolerancia, que sea expresado con 3 cifras significativas. Es decir que el resultado final es, 1,65. ¿Está bien? Eso es lo correcto. Es decir,
Internamente la calculadora, la computadora va a trabajar con 15 dígitos decimales, pero a la hora de expresar los resultados tienen que tener en cuenta la comparación entre el error relativo aproximado del método y la tolerancia que le corresponde al número de cifras significativas n. Y antes de cerrar esto y ver las dudas, si por ejemplo quisiéramos 5 cifras significativas, bueno, simplemente acá tienen que cambiar n por 5, epsilon s lo vamos a ver con mayor cantidad de dígitos, es decir que uno debería agregar términos a la serie hasta que esté por debajo de 5/10 milésimas, ¿no? 5 por 10 a la menos 4. Entonces en esta tabla simplemente arrastramos un poco más las celdas y chequeamos que se cumple eso. Podemos saber que aquí, con 8 términos, tenemos una 10 milésima. Está por debajo de estas 5/10 milésimas, es decir que si hiciéramos n igual a 5, bueno, cortamos aquí, en el octavo término. Y el resultado lo expresamos con 5 cifras. Acá tenemos una para la parte entera y 7 para 6 para la parte fraccionaria. Por lo tanto, en total deben ser 5. No solamente la parte fraccionaria 5. En total deben ser 5. Así que el resultado con 5 cifras significativas y 8 términos es 1.6487. ¿Está bien? Bueno, eh, aquí terminaría la parte de relacionar el error relativo aproximado con la tolerancia que le corresponde a un número de cifras significativas n. Veamos si tienen alguna duda, la despejamos ahora y seguimos adelante. Así que aquí por chat, por favor, si tienen alguna pregunta, evacuamos las dudas y seguimos adelante. ¿Mm? Eh, sí, ¿qué pasa con el epsilon de máquina? El epsilon de máquina ya no lo... No, es que no se da más eso en la materia. En todo caso, en horario de consultas. Es la precisión mínima que tiene la computadora, el epsilon de máquina. Eso ya no lo evaluamos más por una cuestión de tiempos. ¿Está bien? En las diapositivas viejas sí está eso. Así que bueno, sigamos adelante. Si no hay dudas respecto a esto, continuamos. Bueno, listo. Bien. Entonces pueden hacer como ejemplo, agarrar, en el libro seguramente hay varias aproximaciones series o de funciones a través de series, o agarrar alguna de análisis 1 y repetir el mismo procedimiento que hicimos para otra aproximación en serie Taylor o McLaurin a una función cualquiera. ¿Está bien? O a esta misma función evaluada en otro punto. Y ustedes fijar el número de cifras significativas que quieren. Entonces, lo pueden empezar a practicar con la planilla de cálculo. Bien, veamos el tema de errores de redondeo con un poco más de profundidad. Habíamos dicho que depende de la capacidad de almacenamiento que tiene, de cifras significativas, en definitiva, la computadora o la calculadora. Para eso hay que ver, eso está relacionado con la forma en que guarda y se representan los números en la máquina, que es a través del sistema numérico binario, que algo vieron en informática. Para eso primero vamos a ver lo que es la notación posicional para cantidades enteras, comenzando por lo más sencillo, que es el sistema numérico decimal, que es el que uno, por cuestiones biológicas, utiliza en la práctica, ¿no? Bien, saben que hay en el sistema decimal 10 dígitos del 0 al 9, pero uno puede formar infinidades de números enteros mediante la combinación de esos dígitos. Ahora, la importancia de un dígito en un número dependerá de la posición que ocupe en él. En este caso tenemos un número entero que es 86.409. Ahora, el 8 que está aquí no es el 8 de la unidad, sino que corresponde a las decenas de mil.
uno puede a esta cantidad expandirla utilizando la notación científica y teniendo en cuenta la posición de cada uno de los dígitos del 0 al 9 en el número. Entonces, el 9, que es el menos significativo, el que más a la derecha está, ocupa el lugar de las unidades, el 0 aquí el lugar de las decenas, y así sucesivamente, increciendo hasta el 8 que está aquí, que ocupa el lugar o posición de las decenas de mil. Entonces, simplemente cada uno de esos números los multiplicamos por la base al exponente. Ese exponente depende de, obviamente, lo que estamos diciendo, de la posición. Si estamos en la posición de las unidades, el resultado va a tener que ser 9 por 1, es decir, 10 a la 0. En el lugar de las decenas, va a estar multiplicado por 10. En este caso, bueno, el dígito es 0, por lo tanto no va a aportar. En el lugar de las centenas, 4 por 10 a la 2, de manera que sea 400. Si luego sumamos esta suma expandida, nos da la cantidad en cuestión. Uno mentalmente no hace esto cuando maneja números. Pero esto se puede pasar al sistema binario, donde los únicos dígitos son ceros y unos. En realidad es más sencillo que el sistema decimal, nada más que uno no utiliza en la vida cotidiana esta representación, por eso es más difícil de leerlo. Y también la metodología es la misma. Comenzamos desde el número más a la derecha, que es el de menor significancia, multiplicado por la base, en este caso base 2, a la potencia 0, de manera que esté en el lugar de las potencias de unidades. Acá ya no podemos hablar de unidades de, perdón, como en el sistema decimal, unidades, decenas, centenas, sino las potencias. Vamos a hablar de las potencias. En el segundo dígito en importancia es desde la derecha hacia la izquierda, en este caso es 0, por 2 a la 1. Y ir aumentando hacia la derecha el exponente o potencia a la que se eleva la base. Luego simplemente suman las cantidades y obtienen en sistema decimal el equivalente de este número entero en el sistema numérico binario. Es decir, que la notación posicional para tanto el sistema decimal como para el sistema binario para números enteros, es bastante simple. Y seguramente vieron ejemplos de esto, de este tipo de problemitas en informática. ¿Cómo lo representamos eso en la computadora? Bueno, acá es una computadora muy viejita, pareciera. Supongan 16 bits. Es decir, va a haber 15 casilleros o bits para almacenar la magnitud del número. En este caso es este ejemplo. Y el bit de la izquierda aquí va a ser para definir si la cantidad es positiva o negativa. El número es positivo o negativo. Si es 1, aquí significa que el número es negativo. Se comienza a llenar desde el dígito menos significativo hacia el más significativo de derecha a izquierda, y todos estos dígitos son ceros. Serían los que aparecerían a la izquierda del más significativo en esa computadora. Bien, el punto flotante es un poco más complejo, no es difícil, pero un poquito más compleja la representación. La representación de punto flotante sirve para almacenar números que tienen parte fraccional, parte entera y parte fraccional. Consta de 3 partes esa representación, que son la mantisa M, la base del sistema numérico utilizado, B, y el exponente. La mantisa es la parte fraccionaria del número. ¿Está bien? Y el exponente lo que hace es, cuando a la base se eleva a ese exponente y se multiplica a la mantisa, escala esta mantisa para obtener la cantidad final. Por ejemplo, en sistema decimal, si nosotros quisiéramos representar 156.78 con una máquina que guarda 5 bits,
tiene 5 bits solamente para la mantisa, lo que se debe hacer es escribirle como está aquí abajo. Supongamos que fuera el sistema decimal. Tenemos un bit para cada dígito de la mantisa, punto 156,78, que luego este exponente 3 lo que va a hacer es correr, cuando se haga la multiplicación, correr el punto decimal, es decir, escalar esta cantidad para llegar a la cantidad final que uno quiere representar. ¿Qué condiciones debe cumplir la mantisa? Primero que nada, la mantisa es la parte fraccionaria. Por lo tanto, el primer dígito de ella debe ser distinto de 0, porque esta cantidad, 156,78, uno lo puede escribir de infinitas formas. Supongamos que se podría haber escrito esto como 0.01567,8 por 10 a la 4. Pero ¿qué pasa? Si tuviéramos una computadora que puede guardar 5 dígitos solamente, este último dígito, el 8, estaría ya en la posición 6, se pierde. Por lo tanto, la mantisa siempre debe comenzar con un dígito diferente de 0. Simplemente lo que hay que hacer es correr el punto decimal, o lo que es lo mismo, cambiar aquí el exponente. Eso hace que la mantisa esté normalizada. Es decir, que m siempre va a ser mayor o igual a 1 sobre la base del sistema decimal. Por ejemplo, supongan que ustedes quisieran aquí escribir la cantidad, lo voy a escribir aquí, 100.00, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo escribimos esto? A través del formato de punto flotante y de manera normalizada. Bueno, una forma podría ser normalizada, va a ser una sola forma, pero si no fuera normalizada, por ejemplo, uno podría escribir esto como 0.00, a ver, teclado, ahí están los 4 dígitos, sí, por 10 a la 3. ¿Estamos? Es decir, una centésima por 10 a la 3 nos va a dar 100. Pero si la computadora guarda solamente 5 dígitos en la mantisa o 5 bits, estaremos perdiendo este dígito. En este caso, bueno, no tiene importancia porque es un 0, pero si acá fuera otro valor, por ejemplo, 100.09, ese dígito 9 se pierde. ¿Está bien? Por ahí tendremos 5 dígitos en la mantisa. Es decir, que la única forma de no perder esto, o perder la menor cantidad posible, porque acá podría haber inclusive más dígitos a la derecha de 9, es que esta mantisa esté normalizada, es decir, escribirla como 0.10009 por 10 a la 2. ¿Cuál es el valor más bajo que puede tomar en el sistema decimal que no sea 0 el primer dígito? Y bueno, es 1. ¿Está bien? Es decir, que el valor más chico es aquí 1. Por lo tanto, si ustedes escriben 0,1, es lo mismo que representar 1 sobre 10. Y si 10 es la base del sistema numérico que están utilizando, es lo mismo que 1 sobre la base del sistema. Por eso aquí, donde está el ejemplo acá, la mantisa puede tener como menor valor 1 sobre la base del sistema. En el sistema decimal va a ser 1 sobre 10, 0,1. Y en el sistema binario, el único valor que puede tomar ahí para que esté normalizada es 1. Que si lo convierten al sistema decimal, es igual a 0,5. Es decir, en el sistema
binario 0,1 en base 2, pero voy a poner así, en base 2, es lo mismo que 1, es decir, este 1 que está aquí, por 2 a la menos 1. ¿Mm? Así como el 0,1 que está aquí en el sistema decimal es lo mismo que 1 por 10 a la menos 1, aquí lo único que va a cambiar es la base del sistema. Por lo tanto, punto 1 en base 2 es lo mismo que 1 por 2 a la menos 1. Cuando eso lo convierten, realicen esta operación y lo convierten a sistema decimal, 2 a la menos 1 es 1 sobre 2, por 1 les da 1/2. Es decir, que se cumple también para el sistema binario, que la mantilla normalizada es mayor o igual a 1 sobre la base del sistema. En este caso, la base del sistema es 2. Y siempre tiene que ser menor que 1, porque si es mayor que 1, estamos teniendo, o igual a 1, estamos teniendo ya una parte entera. Y estamos diciendo que la mantilla es la parte fraccionaria solamente. ¿Está bien? Eso se puede representar aquí de manera conceptual como una cantidad de dígitos para la mantilla, una cantidad de dígitos para el exponente con el signo incluido y un dígito, el de más a la derecha, para el signo del número en cuestión. Antes de pasar a este ejemplo que está aquí, eh, vamos a ver una cosa acá. Por ejemplo, esta cantidad 0.123 en sistema decimal, ¿no? Voy a escribir aquí de manera explícita. El underscore aquí, ¿cómo se llama? El guión bajo significa subíndice, ¿no? 0.123 en sistema decimal. Vamos a hacer un ejemplito un poco más interesante. Por ejemplo, 2.123, que tenga parte entera. Esto lo pueden expandir utilizando notación posicional, teniendo en cuenta que la parte entera tiene solamente un dígito, pero la parte fraccionaria tiene 3 dígitos. Uno corresponde a las décimas, otro a las centésimas y otro a las milésimas. Por lo tanto, lo que va a cambiar es que va a haber un signo menos que antecede a la potencia. Esto lo podemos expandir como 2 por 10 a la 1, parte entera, más 1 por 10 a la menos 1. ¿Está bien? Corresponde a la posición de las décimas, más 2 por 10 a la menos 2, en lugar de las centésimas. Y acá le voy a cambiar el número este para que no se crea que hay correspondencia, para que no mezclen las potencias con la cantidad en cuestión. Supongamos que fuera 2.124 más 4 por 10 a la menos 3. ¿Por qué? Porque estamos en el lugar de las milésimas. ¿Está bien? 10 a la menos 3. Es decir, que esta cantidad, 2.124, se puede expandir de esta forma, utilizando la notación posicional. Esta idea de que a la parte fraccionaria uno lo que hace es multiplicar el dígito en cuestión por la base al exponente con signo negativo, bueno, lo vamos a extender al caso donde la base del sistema, en vez de ser la decimal, es 2. Y en eso consiste el ejemplo que viene a continuación. Antes de hacer ver en detalle este ejemplo, vamos a ver si tienen alguna duda. ¿Dudas? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la duda en cuestión ahí, Juan Cruz?
¿No sería 2 por 10 a la 0? Ah, sí, perdón, perdón. A ver, déjenme ver. ¿Qué fue lo que escribí acá? Sí, perdón. 2 por 10 a la 0. Acá me equivoqué. Gracias por la corrección. 2 por 10 a la 0. Sí, pasé de largo una curva. ¿Está bien? Está ocupando el lugar de las unidades. En el descanso me tomo otro café. 2 por 10 a la 0. Ahí gracias por la corrección. Muy bien ahí el alumno. Más atento que el profesor. ¿Estamos con eso? Sigo adelante y vemos el ejemplo entonces. Eh, a ver, volviendo un poco más atrás, 100.09 eh, es, sí, 0.1009 por 10 a la... está bien. A ver, déjenme ver si me equivoqué acá atrás. Eh, sí, a la 3, perdón, perdón. Estoy 0.1 por 10 a la 3. Sí, tengo con un corrimiento de una unidad en la potencia. Sí, por 10 a la 3. Ahí me equivoqué también. A ver. Eh, la idea es que como está aquí en este último comentario en el chat, que el primer dígito tiene que ser diferente de 0, porque si no se van a perder los dígitos que están más a la derecha y que no puede almacenar la máquina. ¿Está bien? Bueno, veamos el ejemplo en cuestión, que sigue. Es bastante conceptual, pero es para ver cuál es la capacidad limitada que tiene la máquina para guardar números. ¿No? 1453. Bueno, vamos a... Este ejemplo sí va a llevar un tiempito y la última parte es de serie Taylor, es bastante corta. Y si queda algo, eso lo terminan de ver en la casa. En definitiva, es un repaso de análisis 1. Veamos, la idea de este ejemplo es ver que si bien ustedes en análisis matemático dijeron que, por ejemplo, en la recta real, en la parte positiva hay entre 0 y 10, por ejemplo, entre el número 0 y el 10, hay infinitos números, en la máquina eso no sucede. ¿Mm? Hay un número finito de números de cantidades que se pueden representar en ese rango de la recta real, por ejemplo. Y eso dependerá con la cantidad de bits que tiene la máquina para almacenar un número. En el caso de precisión doble, que es lo estándar, que vieron en Python, es lo estándar en C++, o aquí en la planilla de cálculo, son 15 dígitos decimales y son 52 bits para guardar la mantis. Si uno tuviera infinitos bits, bueno, podría representar infinitos números entre 0 y 10, pero eso obviamente que no es posible. Entonces esta máquina lo lleva casi hasta el absurdo, este ejemplo, utilizando una máquina hipotética que tiene 3 bits para la mantisa, nada más, para la magnitud de la mantisa. 2 bits para la magnitud del exponente, 1 bit para el signo del exponente y 1 bit para el signo del número. Consideremos la parte positiva, es decir, que el signo del número va a ser positivo, es decir, acá va a haber un 0, y nos centremos en estos 6 bits. Acá lo que estamos representando es el número más pequeño que puede, diferente de 0 y positivo, que puede guardar esa máquina. ¿Cuál va a ser el número más pequeño en cuestión? Bueno, ese número va a ser el de menor mantisa, ¿está bien? Que es 0.1, ¿está bien? Elevado al menor
exponente, o lo que es lo mismo, el exponente de mayor magnitud con signo negativo, es decir, 0.1 por, perdón, aquí por 10 a la menos 3. En este caso está en base 2, perdón, por 2 a la menos 3. Pero, ¿estamos? 0.1 es la mantisa normalizada de menor magnitud. Como estamos en sistema binario, cualquier otra mantisa va a tener una magnitud mayor o no estará normalizada. Por ejemplo, si acá estuvieran 0, 1, 0, ya no es una mantisa normalizada. Es decir, que esta que está aquí, 1, 0, 0, recuerden que aquí implícitamente, estoy indicando acá con el cursor, hay un punto fraccionario, es la menor mantisa normalizada. Multiplicada por la base del exponente, mantisa por base, al exponente en cuestión. Y el menor exponente va a ser el de mayor magnitud, 3, con signo negativo. Acá está explayado que la magnitud del exponente está aquí, es decir, 1, estamos aquí, perdón, 1 por 2 a la 0, eso da 1, más 1 por 2 a la 1. Es decir, que esto convertido al sistema decimal es 3. Y acá tenemos el signo del exponente, el menos 1. Es decir, que este número que está aquí es lo mismo que he escrito aquí en este cuadro de diálogo. 0,1 en base 2, perdón. Acá lo vamos a hacer más explícito. En base 2, 0,1 en base 2, esto está en base 2, por 2 a la menos 3. Ese es el menor número que puede guardar esta máquina. El menor número de signo positivo. Es decir que si lo convertimos al sistema decimal, es decir, usando la notación posicional, hacemos 1 por 2 a la menos 1, más 0 por 2 a la menos 2, más 0 por 2 a la menos 3. Eso nos va a dar lo que está aquí entre paréntesis, que es la magnitud de la mantisa, pero en sistema decimal. El resultado de esto, ¿cuánto va a ser? Y bueno, esto va a dar 0, esto también, y va a ser 1 por 2 a la menos 1, es decir, 0,5. Es decir, que esta mantisa en base, que aquí está en base binaria, es 0,5. Fíjense que acá se está cumpliendo que el menor valor de la mantisa es 1 sobre la base del sistema. ¿Estamos? 1 sobre la base del sistema. La base del sistema es 2, es decir, el menor número en formato decimal es 0,5. Si esto lo convierte en este 100.100 al sistema decimal, les va a dar 0,5. Es decir, que está cumpliendo la restricción que tiene que tener la magnitud de la mantisa. 0,5 por 2 a la menos 3. Es lo mismo que 0,5 dividido 8. Es decir, que el menor número que en sistema decimal que puede guardar, convertido al sistema decimal que puede guardar esa mantisa, es 0.0625. Menor número que el que está aquí en formato binario en la mantisa no se puede, en esta computadora hipotética no se puede almacenar. ¿Por qué? Porque si no la mantisa ya no estaría normalizada. Y acá tenemos la mayor magnitud del exponente, es decir que la magnitud del exponente no puede tener un valor más alto. Es decir que entre el 0 y este número, en esa computadora, no hay ningún número representable. Es decir que si ustedes quieren guardar, por ejemplo, 0,05, 5 centésimas, hay dos alternativas. O lo aproximan hacia el 0, que es lo que se conoce como corte, o lo redondean al número de la máquina más cercano, en este caso 0.0625. Pero ese 0.05 en esta máquina hipotética no se puede almacenar. Entonces ya podemos empezar a ver que debido a que la mantisa es pequeña y que la cantidad de bits para guardar el exponente también es limitada, no se van a poder representar todos los números reales en la computadora.
Es decir, que siempre que se utilicen números reales, que se representan bajo la forma de punto flotante, se deberá aproximar a lo que hay disponible en la máquina, es decir, que va a existir error de redondeo. ¿Cuál es el número siguiente en orden de magnitud creciente en esa máquina? Bueno, lo que se debe hacer es aumentar la mantisa manteniendo el exponente. ¿Mm? Por ejemplo, si estuviéramos hablando eh, en el sistema decimal, y ustedes pueden utilizar solamente un bit para la mantisa, ¿m? ¿Cuál es el siguiente número? Bueno, 0,2 y el subsiguiente 0,3. Esto lo pueden escribir, pongamos que quisieran escribir, en realidad, por ejemplo, 1.0, lo escriben como 0.1 por 10 a la 1. ¿Está bien? Para pasar al siguiente número, 2, bueno, lo que tienen que hacer es aumentar la mantisa al siguiente valor disponible. En este caso, como tendremos lo que estoy escribiendo aquí en el cuadro de texto, un solo dígito para la mantisa, el siguiente dígito es el creciente en el sistema decimal, es 2. Bueno, acá va a suceder algo similar, nada más que tenemos 3 dígitos para la mantisa. Y están en formato binario, es decir que el siguiente número en orden creciente va a ser 1, 1, 0. Voy a escribir acá en el cuadro de diálogo las posibilidades que hay de magnitud de mantisa normalizada, ¿no? La menor es 1, 0, 0, que es la que está en el enunciado. La que le sigue es aumentando desde el dígito más significativo, es decir, desde la izquierda hacia la derecha, llenamos el segundo 0, ¿estamos? Perdón, el menos significativo, 1, 0, 1. Luego el segundo dígito significativo, el del medio, manteniendo el 0 en el menor, y el mayor valor de mantisa es con todos los dígitos iguales a 1. Es decir, que hay 4 posibilidades de magnitud de mantisa. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Para estas 4 posibilidades las vamos a multiplicar por 2 a la menos 3. ¿Mm? Que es lo que sigue aquí a continuación en el ejemplo que está escrito aquí, ¿no? A ver si acá había un errorcito. Sí. El número siguiente en magnitud creciente es 101. 101. Lo convertimos a sistema decimal y lo multiplicamos por 2 a la menos 3. Es decir, que ese número convertido va a ser 0.078125. El siguiente es 110. Acá está el error, acá debe ir un 1. Entonces va a ser 1 por 2 a la menos 1, más 1 por 2 a la menos 3, a la menos 2, más 0 por 2 a la menos 3. Eso nos va a dar la mantisa en sistema decimal y lo multiplicamos por 2 a la menos 3. El resultado de este número en formato decimal en la máquina es 0.093750, y pueden ver que el valor mayor que puede tomar la mantisa con exponente menos 3, ¿m? Es este que está aquí. Si observan, el delta lo vamos a llamar delta X, la diferencia entre el primero y el segundo número, el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto, e inclusive entre el cuarto y el quinto ya es donde volvemos la mantisa a su menor valor, pero lo que hacemos es aumentar el exponente. En este caso sería lo mismo que si quisiéramos representar 10, bueno, tenemos la misma mantisa, pero cambiemos aquí el exponente. ¿Está bien? Pasamos a un valor mayor. Ese delta X permanece constante, desde el primer valor de mantisa hasta el primer valor de mantisa,
siguiente cuando se cambia el exponente. Esto quiere decir que mientras tengo el exponente eh, con un valor dado, inclusive hasta el primer valor numérico con el siguiente exponente, ese delta x es constante. ¿Qué va a pasar luego? Bueno, aplicamos el mismo procedimiento, pero cambiando el exponente de menos 3 a menos 2. Y lo que se va a observar es que también van a permanecer constantes esos delta x, pero van a ser mayores que los anteriores. ¿Qué es lo que se está representando aquí? Bien cercano al 0, no hay nada. Tenemos el 0, el primer número que es 0.0625, y los 4 números siguientes, estos que están aquí, 0.078, 0.93, 0.109 y 0.125, son los que están aquí. ¿Estamos? Este número que está aquí con raya grande es el primer número con exponente menos 2. Y a partir de ahí, si bien el delta x es constante mientras hasta que se alcanza el exponente menos 1, que no sé si está escrito aquí, no, sería 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, es decir, el mismo valor de mantisa pero con exponente menos 1, ese delta x va aumentando. Y acá lo que pueden ver es que cuando se cambia el exponente, el delta x es mayor y es constante mientras tenemos ese exponente. Lo que significa que a medida que aumente la magnitud del número que uno quiere representar, aumenta esta magnitud, ese delta x va a ir aumentando y por lo tanto va a aumentar el error de redondeo. ¿Por qué? Porque fíjense que esta máquina, el mayor número que puede guardar es el de mayor mantisa, 1, 1, 1, con el mayor exponente, 1, 1, que en sistema decimal es 3, con signo positivo. ¿Estamos? Ese número va a ser, en esta computadora, 7. Por encima del 7 no hay números que se puedan representar. Por lo tanto, si ustedes hacen, es el típico error de programación, cuando ustedes dividen algo por una cantidad por algo muy, muy pequeño, cercano a 0, está fuera del rango, o overflow, está fuera del rango de la máquina. ¿Estamos? Pero lo que pueden ver acá es que si yo, por ejemplo, quiero representar un número entre esta raya que está aquí, que es el 6, y el 7, no existe en la máquina. Supongamos que el número que quiero representar estuviera muy cercano a 7. Bueno, hay dos formas, como dije, de representarlo. O con la cantidad que está en la máquina, que son estas rayitas, más cercana a 0, o con la cantidad en la máquina más cercana a ese número. Si fuera con la cantidad más cercana a 0, supongamos que quiero representar 6.9, lo tengo que representar con el número 6. Es decir, que he perdido casi todo el delta x entre el número más cercano hacia 0 y el que estoy queriendo almacenar. Es decir, que a medida que aumenta la magnitud del número a almacenar, el error de redondeo absoluto aumenta. Absoluto. Si ese error uno lo compara de manera relativa, y esto está fuera del alcance de lo que vamos a evaluar, que es donde aparece el epsilon de máquina que mencionaba un compañero de ustedes, está acotado ese error. Pero lo que uno que tiene que ver desde en esta recta es que si bien en el análisis matemático nos diría que entre 0 y 7 hay infinitos números, acá hay una cantidad finita de números y a medida que aumenta la magnitud del número que quiero representar, la distancia entre los números disponibles en esa máquina va aumentando. Entonces, tenemos aquí las tres conclusiones. El rango de cantidades a representar es limitado, es decir, por encima de 7 no puedo representar nada. Dentro de ese rango, el número finito de cantidades, se tiene un número finito de cantidades, es decir, entre 0 y 7 no hay infinitos números, sino un número finito. ¿Cómo puedo hacer que aumente ese número? Bueno, y el rango este también, aumentando la cantidad de bits para la mantisa y para el exponente. Y el error de cuantificación, el error de cuantificación es el error de redondeo cuando quiero representar
un número en la máquina y ese número no existe en la máquina. Por ejemplo, si quisiera representar 6.9, o lo redondeo a 7 o corto hacia 6. Ahí estoy cometiendo un error de redondeo debido a la limitación de la máquina. Ese error es el que se conoce como error de cuantificación y va aumentando con la magnitud del número representado. En el caso de corte, ese error es igual a delta x. Si estoy casi con el valor, por ejemplo, cercano a 7 y corto, voy a perder todo este segmento. En el caso de redondeo, se da el mayor error cuando estoy cerca del centro del intervalo, porque si estoy un poquito debajo de la mitad del intervalo, redondeará hacia lo más cercano a cero, y si estoy un poquito por encima o inclusive en la mitad del intervalo, redondea hacia el 7. Es decir, que el caso más desfavorable en el caso de representación por redondeo es si estoy en el centro del intervalo delta x. Entonces, ¿qué queda como conclusión o moraleja de este ejemplo? Es que siempre que trabajen con números decimales en la máquina, con números con, en realidad no números decimales, números con parte fraccionaria, van a estar cometiendo error, siempre. Eso es inevitable. Y eso es lo que tienen que quedar claro si alguna vez trabajan computacionalmente. Trabajan con las computadoras, hay error numérico. ¿Está bien? Bueno, veamos dudas que tengan, así vamos cerrando en la primera parte. A ver, esto que está aquí, bueno, pero lo escribieron hace... Bueno, ¿alguna duda? Bueno, normalizar la mantisa es que el primer número de la mantisa, el primer dígito a la izquierda, es decir, el más significativo, no puede ser 0. Eso es normalizar la mantisa. ¿Estamos? Bien. El ejemplo que está a continuación, esta manipulación aritmética, lo ven en la casa. Un ejemplito de cómo se hace Es bastante simple, cómo se hace la suma con cantidades que tienen diferentes exponentes. Acá vamos a ver un ejemplo de aplicación simplemente para que vean el error que se comete, si bien les va a parecer algo ridículo el error cometido, pero este error, si esa cantidad se utiliza en siguientes operaciones, se va a ir propagando y puede llegar a ser importante. Sumar, por ejemplo, la cantidad 1 sobre 10, que en el sistema decimal se lo puede calcular de forma exacta, de 0,1, 10 millones de veces. Eso va a dar como resultado 1.000.000. Es lo que debería dar. En la computadora, como uno no puede representar 1 por 10 a la menos 1, es decir, 0,1, de manera exacta, utilizando suma de términos con base 2, va a haber un error. Eso está aquí podemos ver este programado en Python. Pueden ver que lo corremos y chequeamos eso. Bien, esta parte es bastante conceptual, lo que es errores de truncamiento. Vamos a ver la aplicación al problema del paracaídas y lo que es planilla de cálculo. Bien, acá lo que está programado, si pueden ver, este es un editor de Python que se llama Spider. Eh, este programa, la suma eh, de 10 millones de veces un décimo, y luego sumar 1.000.000 de veces 100.000 veces la cantidad 10. En ambos casos debería dar como resultado 1.000.000. La suma de enteros
no va a haber problema, pero en la suma de números con parte fraccionaria sí va a haber problema. Este, a ver, ¿cómo era esto? Hace mucho que no lo corro esto. Vamos a ejecutar. Aquí está. No, perdón, no es esta cantidad. Estoy leyendo otra cosa. Perdón. ¿Dónde estaba? Epsilon es el epsilon de Python. Epa, ahí está. Suma redondeo. Aquí está. Entonces, vamos a sumar 10 millones de veces la cantidad, un décimo, para ver el error, y vamos a sumar 100.000 veces el entero 10. Aritméticamente deben dar el mismo resultado, computacionalmente no van a dar el mismo resultado. ¿Estamos? Fíjense, si uno suma 100.000 veces el entero 10, va a dar 1.000.000. Ahora, si uno suma 10 millones de veces la cantidad 0,1, que esto, como repito, 0,1 no se puede guardar de manera exacta en la computadora, el resultado no va a ser 1.000.000. Va a ser algo muy cercano. Pero es una operación bastante sonsa esta. Imagínense que este número se puede utilizar en otros cálculos y este error se va a ir acumulando. Por lo tanto, tengan en cuenta esto. Siempre que trabajen con números con parte fraccionaria que en la máquina se representan como números de punto flotante, hay error de redondeo, siempre. Bien, volvemos aquí a las diapositivas y vemos la última parte de esta unidad, que es los errores de truncamiento. Dijimos que el error de truncamiento también se conoce como error de método, que surge al realizar una aproximación, en este caso, por ejemplo, representar con una diferencia finita o cociente incremental una derivada. Estamos pasando del cálculo diferencial al cálculo aritmético. ¿Estamos? Y esto fue lo que usamos en el problema del paracaídas. Es decir, yo puedo aproximar la derivada verdadera en este punto, que gráficamente es la pendiente de la recta tangente a la curva en este punto, como la pendiente de la secante que pasa por ese punto, el xy, f de xy, o en el caso del problema, ti, b en ti, y en un punto a la derecha o hacia adelante, ti más 1, b en ti más 1, o en este gráfico, xy más 1, f en xy más 1. Es decir, diferencia de catetos, eh, cateto opuesto sobre cateto adyacente, diferencias de ordenadas sobre diferencias de abscisas. ¿Está bien? Eso no es otra cosa que el cociente incremental o diferencia finita. Si este delta t tiende a 0, bueno, llegamos a la derivada. Por eso aquí está el signo de aproximación. Y ese signo de aproximación nos está diciendo que se está introduciendo error de truncamiento. Cuando luego reemplacemos los valores numéricos en estas cantidades y calculemos las derivadas, ahí vamos a estar introduciendo el error de redondeo. ¿Está bien? ¿Cuál es la herramienta que vamos a usar en toda la materia para ver, para analizar el error de truncamiento? Si bien no se va a poder calcular, ya vamos a ver por qué, es la serie de Taylor que vieron en análisis 1. La serie de Taylor sirve para aproximar una función en un punto, haciendo la expansión a través de esta serie en un punto vecino que está a una distancia h. Es decir, nosotros expandiendo la serie de Taylor en el punto xy, vecino al punto xy más 1 a través de una distancia h, bueno, podemos aproximar el valor de la función en ese punto vecino xy más 1. Si se conoce, si esa función tiene n derivadas, donde n es infinito, bueno, tendremos la serie en cuestión.
en la práctica, muchas funciones no se le puede derivar indefinidamente. Por lo tanto, en lugar de hablar de serie Taylor, vamos a estar hablando de un polinomio Taylor. Es decir, nos vamos a estar quedando con algunos términos de la serie. Pero siempre lo que va a haber es una cantidad de términos que aproximan a la función. Mientras más términos, mejor va a ser esa aproximación. Y un error o residuo. Ese residuo, que corresponde a una aproximación de orden n, ¿estamos? Es, si se conoce la derivada de enésima más 1, la derivada de enésima más 1 de f en un punto zeta que está entre xy y xy más 1. Y es acá porque no se puede calcular el residuo en la práctica. No se conoce ese punto zeta. Se sabe que está entre xy y xy más 1, ¿no? Sobre n más 1 factorial por h a la n más 1. Entonces uno dice, bueno, pero si no puedo calcular el error de truncamiento, ¿para qué me sirve? Sirve para ver la dependencia de ese error de truncamiento con el paso, en el caso de los problemas donde se utiliza paso, por ejemplo, el problema del paracaidista. Nosotros habíamos visto intuitivamente que disminuyendo h disminuye el error. Bueno, acá se lo puede ver, ¿estamos? Y también cuál es la dependencia de ese error de truncamiento o residuo con las derivadas de las funciones. Entonces nos va a dar una información eh, cualitativa, no cuantitativa. Bien, entonces apliquemos eso al problema del paracaídas. ¿Estamos? El problema del paracaídas, uno quería determinar el valor de la función en el punto siguiente. Se basaba en la definición de derivada. Ahora, si uno conoce la curva y quiere calcular la derivada, fíjense que, por ejemplo, la derivada primera, uno lo puede despejar de la propia serie de Taylor. Despejando el segundo término, podemos explícitamente, si conocemos los valores de las funciones en dos puntos vecinos, calcular la derivada. Es decir, que podemos ver que de esta expresión, si yo despejo de este término, si conozco f en xy y en xy más 1, puedo aproximar la derivada primera. Y todo lo restante va a ser eh, parte del residuo. Lo vamos a ver aquí. Acá volvemos a la notación del en b de t, porque surge el problema del paracaidista, pero no es otra cosa que una función de una sola variable. Acá es b de t o f de x, como quieran. Entonces, vemos una expansión de serie Taylor de orden 1, es decir, nos quedamos hasta el término lineal, h a la 1 o término de primera derivada. Todo lo que sigue, incluso si se puede seguir derivando esa función, es residuo. Por definición, habíamos visto que el residuo de orden n no es otra cosa que f a la n más 1, en este caso la función es b, es decir, la derivada segunda, en ese punto que no se conoce, que está entre x y xy más 1, o entre ti y ti más 1, sobre n más 1 factorial, acá n es 1, es decir, 2 factorial, por h a la n más 1, h al cuadrado. Ese será el residuo, lo que está aquí. Ahora, cuando yo despeje de esta expansión en serie de Taylor la derivada primera, para aproximarla a partir del valor de la función en dos puntos cercanos, bueno, simplemente trabajamos aritméticamente. Restamos miembro a miembro este término y este, y dividimos por h. Recuerden que h es ti más 1 menos ti. Cuando hacemos eso nos queda que la derivada primera en ti, y acá es el signo igual, es igual a una aproximación en diferencia finita o cociente incremental más un error cometido, que es el error de truncamiento. Si ustedes no calculan el error y lo suman a esta expresión,
este signo igual debe ser cambiado por un signo de aproximación. Es decir, que el valor verdadero es igual al valor aproximado más el error cometido. En este caso es el error de truncamiento. Ahora, con la definición del residuo dividiendo por h, nos queda finalmente que ese residuo o error de truncamiento va a ser proporcional a h en definitiva. Por eso aquí esto se lo puede escribir de manera sintética como de esta forma. Es decir, que el residuo o error de truncamiento es de orden h, depende proporcionalmente de h a la 1. Y depende también de la derivada segunda. Es decir, que si yo disminuyo h a la décima parte, y bueno, el error de truncamiento aproximadamente va a disminuir a la décima parte. Y también nos está diciendo que depende de la derivada segunda, es decir, que para el caso de una función polinómica, cuando esta derivada segunda va a ser 0, bueno, cuando el polinomio sea o una función lineal o una función constante. En ese caso, la solución va a ser exacta porque esta derivada segunda va a ser 0. ¿Estamos? Entonces, esa información práctica nos está dando la serie de Taylor, aunque numéricamente uno no pueda calcular el residuo. Entonces, esta aproximación de la derivada en el punto TI, conociendo la función en ese punto y en un punto a la derecha o hacia adelante en la recta real, es lo que se conoce como diferencia finita dividida hacia adelante, o más sintéticamente, diferencia finita hacia adelante, ¿no? ¿Estamos? Es lo que ustedes han visto antes como cociente incremental. En los métodos numéricos se denomina diferencia finita. Y lo tenemos representado aquí. Este delta B o delta F sobre el delta X o delta T. En lugar de hacer una expansión en serie Taylor en un punto XY para representar F en un punto a la derecha, lo que se puede hacer es aproximar en un punto a la izquierda de XY, en el punto XY-1 que está a una distancia menos h. Es decir, que en los términos de derivadas impares aparecerá el signo menos aquí, en la serie Taylor. Y luego, nuevamente, lo que se quiere hacer es despejar el término de la derivada para aproximar esa derivada. La fórmula es semejante a la anterior. Fíjense que estamos aproximando la derivada primera en xy, utilizando el valor de la función en ese punto y en un punto a la izquierda a una distancia h. Por eso esta diferencia finita se denomina hacia atrás. Estamos utilizando información hacia atrás o hacia la izquierda de la función. Y también es de primer orden o de orden h. Y depende de la derivada segunda. Gráficamente es esta gráfica que está aquí arriba a la derecha. Aproximamos esta derivada verdadera como dependiente de esta secante, utilizando f de xy y f de xy menos 1. Es decir, que la pendiente va a ser este delta f sobre delta x. Ahora, si uno tiene disponible el valor de la función en el punto a la izquierda, ya empezó a molestar la gata, en el punto a la izquierda y en el punto a la derecha, x más 1, lo que uno... Vamos, fuera de aquí. Lo que uno puede hacer es trazar la secante que pasa por f de x menos 1 y f de x más 1, que es esta recta que está aquí. Y gráficamente pueden ver que la aproximación de la pendiente de esta secante es mucho mejor, es más cercana a la verdadera que cualquiera de las dos anteriores. ¿Estamos? Primero lo vemos así gráficamente, ahora lo formalicemos matemáticamente. ¿Cómo hacemos? Bueno, utilizando las aproximaciones en serie Taylor hacia adelante que se hizo para obtener la diferencia finita hacia adelante, ¿no? Y la aproximación en serie Taylor hacia atrás, en un punto a la izquierda, que fue la base para obtener la diferencia finita hacia atrás. Con esas dos aproximaciones en serie Taylor, hacia adelante y hacia atrás,
lo que hacemos es restarlas, miembro a miembro. Lo que va a pasar es que los términos de las derivadas pares, por ejemplo, acá la derivada segunda, se anulan y van a quedar solamente los términos de las derivadas impares. Cuando se despeje el término de la derivada primera, el primer término del residuo ya no va a depender de la derivada segunda y de h cuadrado sobre h, sino de la derivada tercera y de h cubo sobre h, es decir, va a depender de la derivada tercera de f y de h cuadrado, es decir, que lo que gráficamente es mejor, lo hemos formalizado aquí. Es un término, es una diferencia finita centrada. Me estoy centrando en x, y, utilizando un punto a la izquierda de distancia menos h y un punto a la derecha de distancia h, y es de orden h cuadrado. Claramente, si se disponen de esos puntos a la izquierda y a la derecha, se prefiere utilizar esta aproximación de la derivada numérica, porque fíjense que depende de la derivada tercera. Es decir, que para el caso de polinomios, va a dar resultados exactos para polinomios cuya derivada tercera es cero, es decir, polinomios de grado 2 o menores, y además que si depende, como en este caso, de h cuadrado, si disminuyo a la mitad el paso, aproximadamente el error de truncamiento o residuo va a disminuir a la cuarta parte, es decir, que claramente es una mejor aproximación de la derivada, que gráficamente lo podemos corroborar aquí. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda con esta parte de error de truncamiento? Sí, la clase va a quedar grabada, así que no será un problema por eso. Después la subo. A ver, no sé, no van a usar programación, ¿eh? Aquí Luciana Todero no van a usar programación, simplemente era para mostrar una aplicación del método. Y bueno, aquí en Nahuel Mayorga no hay problema, así que la clase después la subo, la grabo y la subo. Entonces, a ver, Santiago Rojos, mientras mayor sea el orden de la serie, menor será el error entonces. No, mientras menor sea el orden de la serie, mayor va a ser el error. Es decir, mientras menos términos tengas en la serie, el error va a ser peor. O mayor. Es decir, en lo posible se tienen que incluir más términos en la serie. ¿Estamos? En lo posible. Repasen serie Taylor. Aquí está muy escueto esto. Serie Taylor de algún libro de análisis, sino del propio libro de Chapra. Está un poquito explayado. Ténganlo en cuenta esto porque lo vamos a usar a lo largo de toda la materia, ¿no? Bien, y para cerrar esta unidad, el error numérico, como dije, es la suma del error de truncamiento y el error de redondeo. En el caso del paracaidista, si escribo en escala logarítmica el tamaño del incremento, el delta t o h, aquí en abscisas y en ordenadas, el error total, va a aparecer de manera lineal, porque está en escala logarítmica. Vemos que cuando cuando el tamaño es muy pequeño, el error de truncamiento va disminuyendo, pero el de redondeo aumenta, porque la máquina no diferencia entre números cercanos entre sí. Y a medida que aumenta el tamaño, como el número de cálculos es menor, disminuye el de redondeo, pero aumenta el de truncamiento. Bueno, hay una curva teórica que se le puede calcular del error total. Actualmente, con la cantidad de dígitos significativos de bits que guarda una máquina, el error de redondeo no es tan grave como sucedía antes. Por lo tanto, uno puede utilizar pasos más pequeños sin que este error de redondeo aumente tanto. Entonces, actualmente no tiene sentido calcular este punto mínimo. Pero sirve de manera conceptual para que vean que a medida que aumenta uno de los errores, el otro disminuye.
Y al final de cada parte del libro tienen un cuadro de resumen del mismo. En este caso, la primera parte, las definiciones de error, serie Taylor y qué es la diferenciación numérica o diferencia finita. ¿Está bien? Entonces, acá terminamos la unidad 1. ¿Alguna duda? Así hacemos un cortecito. Si no hay dudas, hacemos el corte. Corto aquí la clase y seguimos en 15. ¿Mm? Y arrancamos la unidad 2, raíces. Bueno, venimos bien con el tiempo, ¿no? 1 hora y media. Así que tómense un buen café para soportar un poco más el encierro. ¿Estamos? Entonces, en 15 nos vemos. 15:37, bueno, 15:52, así arrancamos 15:55, más o menos. ¿Mm? ¿Estamos? Nos vemos en un ratito entonces.